8 de la mañana, 13 minutos, y le hacemos el llamado a Natalia, por favor, para que estemos en cuestión de segundos con toda la información directamente desde el sitio. Estamos ya con nuestros analistas. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Isaac Tobón. Muy buenos días para usted. Muy buenos días, Giovanni. Yo le voy a bautizar a usted también el pulpo, ¿no? Ay, aquí ya tenemos un pulpo que es Néstor. Ese es el super pulpo. Nuestro operador es un pulpo radio y televisión al tiempo. Maneja el canal y la radio a la vez, sus camaritas allá, el switcher, todo, pulpo, Néstor el pulpo. En una oportunidad tuvimos aquí del grupo del artista de Juanes, de la fundación de Juanes, estuvimos a dos productoras de cine y llegaron ahí y no podían creer, decían, este señor cómo hace, Dios mío, para poder manejar radio y televisión al tiempo. Sí, pero yo también a usted, Giovanni, lo veo un pulpo, lo veo mirando sus canales de noticias en el celular, lo veo estudiando el internet a ver qué les aparece de última hora, lo veo con el radiecito escaneando también. Ese es vieja guardia, ese no se pierde. Sí, ese radiecito es antirrobo, ¿no? Ese no. Sí, yo nunca había visto un radio tan destartalado. No, mentiras, un radio tan pequeño. Muy buenos días, doctor Jorge Iván, también para usted. Giovanni, con ya terminada la negociación del proceso de paz, yo escucho una preocupación en los medios de comunicación que no es la preocupación del pueblo. ¿Cuál es la preocupación? Todos diciendo que los de las FARC van a tener 5 cupos en el Senado, que para la Cámara tendrán que hacer elecciones, ¿ya? Que si no sacan sino 3 para la Cámara, el gobierno les ayuda con 2 más. Pero andan preocupados es por los cupos políticos, por el asunto político. Pero ¿sabe qué es lo que yo realmente miro? Una persona como yo, que su familia ha sido afectada por la violencia colombiana, entonces yo no miro si hay cupos allá o no hay. Los medios hoy no están mirando con objetividad lo que va a pasar. Y arman discusiones de que estuvieron las mujeres, que no estuvieron las mujeres, que los afros sí, que los afros no. Y ese no es el tema. El tema de esto para mí tiene una gran trascendencia por lo siguiente. ¿Qué diría mi primo Horacio Tobón, asesinado por las FARC en el patio de su casa delante de su esposa y sus hijos? Entonces, en el municipio de San Carlos, Antioquia. ¿Qué dirá desde el cielo mi tío Pedro Urbano Tobón, a quien las FARC le dijo tiene 8 días para desocupar la finca y entregárnosla y salir corriendo a vivir de arrimado después de tener su finquita organizada, 12 trabajadores, y que luego cuando el gobierno le devuelve la tierrita, porque se la devolvieron hace 3 años y le iban a dar 5 millones de la felicidad, mi tío se murió de un infarto de la felicidad? Mi tío Jesús Roberto Tobón, que tuvo que salir huyendo y dejar la finca también, su finquita, porque yo vengo de familia campesina, no terratenientes. Yo pensé que usted era familia de Posada Tobón. Bueno, en Antioquia, Postobón es Posada Tobón y el apellido Tobón ocupa posiciones importantes, ¿ya? Pero yo no soy de esas posiciones importantes, yo soy de los Tobón agricultores en el oriente antioqueño. Entonces, que tuvo que dejar la finca porque las FARC se le iban a llevar a sus hijos menores de edad, 13 y 14 años, vienen a engrosar las filas y él dice, mis hijos yo no los voy a poner como carne de cañón, y le obligan a abandonar la finca porque si no entrega a sus hijos, entonces muere, los matan. Ese drama que yo lo puedo certificar porque lo vivió mi familia, ese drama de tener que dejar fincas prósperas, no grandes porque no eran terratenientes, pero sí fincas donde tenían 10, 12, 13 jornaleros, empleados, trabajadores, a vivir en piecitas de arrimados en la gran ciudad. Eso se acaba. Esos territorios donde las FARC sembraron el terror,
esos territorios donde las FARC asesinaron a gente inocente, esos territorios de dominio de las FARC, donde sucedió todo tipo de crueldades, son territorios que se van a tranquilizar, son territorios que se van a pacificar. Una cosa es hablar babosadas, discúlpenme el término tan fuerte, desde los escritorios, y otra cosa es los que en la familia hemos recibido esa problemática. Entonces yo, que he vivido eso a través de mis familiares, ese terror, yo que digo hoy, listo, eso hay que hacerlo. Cuando si usted le pregunta al campesino, el campesino está feliz porque ya no le van a robar más el ganado para alimentar guerrilleros, ya no le van a robar más las gallinas para alimentar guerrilleros, ya no lo van a extorsionar en las zonas de las FARC, ¿correcto? Porque quedan las zonas donde ejerce el ELN, que allí siguen los problemas, y donde están las BACRIM, que allí siguen los problemas. Pero nos quitamos por lo menos de encima un problema grande, el de las FARC. Ya quedan de 3 problemas grandes, ya nos quedan 2 y seguiremos avanzando en eso. Pero entonces es eso, lo que yo quería decir. La óptica que tenemos unos es que bienvenido ese acuerdo, porque el campo será pacificado en esas grandes extensiones de tierra donde las FARC era soberano, con terrorismo, con su delincuencia, acabando con la gente buena de nuestro país. Y ojalá se pueda volver a cultivar el campo como antes, ya ausente el terrorismo. Y en esas zonas donde estaban las FARC debe hacer gran presencia el Estado para que las BACRIM y el ELN no vayan a tomar después esos territorios. Mire, Jorge, yo creo que el punto que usted ha colocado es un punto muy alto, y es lo que nosotros, además comparto plenamente la posición donde usted dice, que es lo que también he venido anunciando. Mire, el gran problema que tenemos nosotros es que quienes estamos hablando de paz, quienes están negociando la paz en este momento, no tanto hablando de quienes están hablando de paz, es decir, quienes están tratando de torpedear todo el proceso de paz, son personas que no han o no hemos vivido la guerra directamente. Es decir, nosotros hemos vivido la guerra por un familiar, hemos vivido la guerra por un amigo, hemos vivido la guerra por lo que vemos en los noticieros, hemos vivido la guerra por lo que pronto nos pueden contar los campesinos. Pero estas personas, estas comunidades afro, comunidades indígenas, los campesinos, la gente que de verdad ha vivido, la gente que así como le pasaba a usted, me pasaba a mí con mi abuelo, que en paz descanse, cuando mi abuelo decía, ¿yo qué puedo hacer, hijo, si por la mañana me llega la guerrilla y yo tengo que darle carne y tengo que darle agua, y por la tarde me llegaban los paramilitares y yo tengo que darles carne y tengo que darles agua, y por la noche me llegaba el ejército y tengo que darles agua, y entonces la guerrilla decía que yo era auxiliadora de los paramilitares decían que yo era de la guerrilla, y el ejército venía y me presionaba porque yo auxiliaba a los dos? Entonces, ¿para dónde hacía el colombiano de a pie, el colombiano de Ruana, que era el que tenía que estar trabajando para sostener su familia, y estaba precisamente que en cualquier momento le llegaban estos grupos? Hoy tenemos un grupo guerrillero del periodo de Álvaro Uribe Vélez, un grupo de los autodefensas dentro de la administración de Álvaro Uribe Vélez, que entre comillas, digamos que se desmoviliza, pero vemos cómo posteriormente pues aparecen unas células, unos reductos muy más pequeños, digamos igual de dañinos, pero más pequeños de los paramilitares. Hoy estamos frente a un proceso de paz que, como usted dice, empieza a despejar un panorama, y que si nosotros miramos el balance que presentaba, por ejemplo, Antonio Navarro Wall, en comparación a hace 4 años cuando empezaba la guerra, al comparativo que tenemos ahora, pues un comparativo abismal. De quienes no están muriendo son nuestros campesinos. Quienes no están muriendo son nuestros hombres, nuestros jóvenes que van al ejército. Es que en la guerra no están muriendo ni el coronel, ni el capitán, ni los altos rangos que están detrás del escritorio mandando la guerra, ni tampoco están muriendo los altos cabecillas de la FARC. Estaba muriendo, era nuestra gente, nuestro pueblo era el que estaba muriendo en todo este proceso de guerra. Yo también estoy de acuerdo. Yo digo, mientras le arrebatemos un muerto a la guerra, yo digo sí. Jorge Iván. Jorge Iván, buenos días. Permíteme, antes de tu intervención, qué pena ratificar, Giovanni, porque es que hay gente que dice que no, y que no, y que no. No, ¿cuál que no y que no? Sí, ¿por qué? Porque es que hubo una época donde había en promedio 1.5 tomas guerrilleras diarias en este país, donde había 600, 700 tomas guerrilleras a los pueblos, donde los destruían
con cilindros, donde acababan y arrasaban, pero aquí en el Cauca, donde nos escuchan a través de 87.9 FM, aquí en el Cauca nada más, todos estos pueblitos de nosotros eran cada rato arrasados, acabados. Aquí nomás, a 40 minuticos o menos, nuestro Florida, Candelaria, ¿ya? Entonces, todo eso era un epicentro de violencia total, y ahora eso se acaba. Que quede claro, no vamos a tener la paz total, porque sigue la delincuencia, siguen las BACRIM, y en estos fenómenos de paz lo normal es que no todos se desmovilicen. Hay unos que están ahí. ¿Qué pasó con el M19? Porque son delincuentes, y entonces ellos van a decir, no, lo mío es esto, la guerra, disparar, matar. Yo que me voy a ir a cuál sociedad civil ni qué pan caliente. ¿Y ellos qué hacen? Se rebuscan. Dicen que de estos procesos más o menos se logra incorporar a la vida civil el 60%. Los 60, demás, 70 hablan. Exacto. Entonces, si el 60 o 70% yo logro rescatarlos e incorporarlos a la vida civil, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Yo por eso, mi posición personal es que yo le digo sí a eso, a que esto se haga, y el plebiscito para que eso quede constitucionalmente protegido también lo voy a apoyar diciendo sí, por lo que conozco. Qué pena, Jorge Iván. Jorge. Bueno, muy buenos días, Giovanni, doctor Tobón, muy buenos días para Néstor. Gracias a Dios, el acuerdo final llegó, gracias a las partes que pusieron la razón por encima de los intereses personales. Los que estamos por el sí, levántense y salgan a las calles a trabajar, que estamos en campaña. No es cualquier cosa lo que estamos viviendo hoy, es parar un conflicto de más de 50 años. 53 años, para ser exacto. No es cualquier cosa, y un conflicto que no se afecta solamente por la presencia guerrillera. Es que donde están los guerrilleros también llegan paramilitares que cometen delitos atroces, también llega la fuerza pública que también comete delitos. Entonces, lo que estamos viviendo ahí no es cualquier cosa. Una guerra de más de 50 años, por Dios. El presupuesto nacional se nos va casi todo en esa guerra, 53 billones de pesos al año. No es posible, son 53 billones que podríamos estar utilizando en educación, en salud, que tenemos semejante problema. Entonces, hay quienes dicen que no es la paz. Hombre, ¿cómo no va a ser la paz? No va a ser la paz donde estamos salvando innumerables vidas, y las vidas de gente de estrato 0, 1, 2 y 3. Hombre, es el pueblo colombiano que se está muriendo en esta guerra. Mire, eso es un tema precisamente, donde hagamos aclarar un poco a la gente que pronto está llegando a la sintonía en este momento a través del 87.9 FM y también de Cali TV. Pues hacia las 7 de la noche se espera que hable el presidente Santos en una locución, digamos de que las cosas que han pasado son los trinos que Santrich ha venido haciendo, digamos desde esta mañana, primeras horas, muy madrugado, donde ha dicho pues de que falta mucha tela para cortar, que todavía no todo se está hablando, pero esos puntos que faltan son los puntos menudos, es decir, son los puntos muy delicados, sí, muy delicados, pero son puntos que tienen que ver con los niños, que tienen con las comunidades afro y también con las comunidades indígenas, pero que ya estaban programados, que se atenderían en el día de hoy para que en horas de la noche, es lo más posible, se espera que sea en horas de la noche, otros hablan de que podría ser mañana, pero lo que tenemos nosotros de información de Oficina de Presidencia es que todo está dispuesto para que la locución, es decir, como dicen ellos, Jairo ya está listo, que es el camarógrafo. Los temas más difíciles de solucionar eran dos, o eran tres. Los dos fundamentales eran participación en política, que es el tema de 10 curules en el Senado de la República y 15 en la Cámara directas. Eso quiere decir que una vez se firmen los acuerdos de paz, 10 guerrilleros de las FARC irían al Senado y otros 15 irían a jurisdicción especial a la Cámara de Representantes. Y el otro tema que estuvo muy difícil es el tema de la amnistía, porque los guerrilleros estaban exigiendo una seguridad jurídica. Ellos estaban diciendo: no podemos desplazarnos hasta las zonas de reserva porque no sabemos qué va a pasar con nosotros, puede llegar la fuerza pública y nos mete presos. Entonces, hasta que no se resuelva ese problema,
no nos vamos a ir para las zonas veredales. Entonces, esos dos problemas se lograron solucionar ayer. Sí va a haber guerrilleros en el Senado de la República, sí va a haber guerrilleros en la Cámara de Representantes. Esos temas quedaron solucionados el día de ayer. Los temas que se resuelven el día de hoy no eran temas tan difíciles que eran como el tema de los niños y el tema de los afro. Y de las Yo pregunto, Giovanni, ¿qué problema le representa a Colombia que de 102 senadores haya 5 más de la guerrilla? Yo se la pongo mejor. Ese es el meollo de quienes han querido apostarle al no. Eso es lo que hablan ellos, de que vamos a quedar como Venezuela, que vamos a quedar como Cuba, que la guerrilla se va a tomar el gobierno, la Cámara y el Senado. Yo pregunto algo muy sencillo. ¿Quiénes se robaron a Colombia durante estos años? ¿La guerrilla, los paramilitares o el gobierno? ¿Quiénes fueron los que, como en el caso de Foncolpuertos, como el caso de Dragacol, como el caso de Isagen, como el caso de la venta a las termos, como el caso de los robos de todas las empresas estatales que hemos tenido nosotros? ¿No han sido los propios políticos? Si vamos... Entonces, no, que es que los guerrilleros que son bandidos... Con todo el respeto que se merecen los honorables congresistas, pero después de uno leer todo ese prontuario que le presentan a uno de cómo han saqueado el Estado colombiano históricamente, yo no veo la diferencia. Yo no veo la diferencia, bandidos. Mire, sí, planteado de esa manera, Giovanni y Jorge Iván, no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Pero, sencillo, se me olvida que hay que mirar la cámara. ¿Por qué no hay diferencia? Recuerde usted que los asesinos de hace tiempos, cuando decían la chusma, cuando estaba ese conflicto conservador liberal, pájaros, ¿eran quiénes? Gamonales políticos que querían acabar con los liberales, los conservadores, y gamonales liberales que querían acabar con los conservadores. Eso fue una violencia política. Eso lo llaman en Colombia la época de la violencia. Eso fue una violencia política. Y si usted recuerda fotografías de esas épocas, usted ve aquí a la entrada de Cali, en el puente del Paso del Comercio, fotografías que existen en blanco y negro de la época, volquetas con arrumes de muertos que se ve la montaña. Eso hay que verlo, eso hay que recordarlo. ¿Y quiénes eran los actores de esa violencia? Los jefes políticos del liberalismo y del conservatismo, bárbaros asesinos, como dice Giovanni, igual que los asesinos de la guerrilla, porque ya van a dejar de ser asesinos porque se firma esto. No, son asesinos, son delincuentes, simplemente que hay que darles una oportunidad de que se integren a una vida política y cambien. Eso sucedió con el M-19 y los resultados fueron muy buenos. Y para tener en cuenta, referente a la guerra que se vivía entre liberales y conservadores, la gente tiene que saber que hubo un proceso de paz, que fue el Frente Nacional, y donde nadie entregó nada, donde nadie fue a la cárcel, donde nadie reparó a nadie, donde nadie puso absolutamente nada. Ahí se repartieron el país, pero usted gobierna por 4 años y usted gobierna los otros 4 y en esa repartiña se pacificó el país. Pero dejó algo grande que fue la paz, que era necesario. Ese es un proceso donde nadie entregó nada, se repartió el país, pero que era necesario porque se estaban matando. No se salvaba nadie. Entonces fíjese que hemos tenido ya procesos de paz. El Frente Nacional fue un proceso de paz. Sí, señor. Así es, fue un proceso de paz. Entonces hemos estado siempre sumidos en una violencia en este país, y de cuello blanco eran los asesinos antes de los partidos políticos y ahora pues son los de las guerrillas. Entonces creo que volvamos al... Ahora miramos a 5 senadores de las guerrillas, entre 102 que hoy existen. ¿Eso en qué nos perjudica? ¿En qué me perjudica? ¿En qué, ejemplo, Juan, contésteme, Giovanni? ¿En qué los perjudica a ustedes? A mí no me perjudica en nada que haya 5 guerrilleros allá. ¿Usted en qué lo perjudica? No perjudica nada, pero es que comparemos a Pretel. ¿Quién rompió el récord del descaro en Colombia? Pretel, de la clase dirigente de este país, de las clases sociales altas de este país. Y ahorita ya viene otra perla. Viene el presidente de Electricaribe, el de
el de Caribe, ¿cómo se llama? El del Petróleo del Caribe. Acaba de decir, cuando nos llama la fiscalía, que se le olvidó y que perdió la memoria y que no se acuerda nada del Falco, más de 7 millones de dólares, por Dios, son descarados. Entonces, pues los ponemos de balanza, quiénes son más asesinos, quiénes son más criminales, quiénes merecen estar en el Congreso, quiénes merecen estar en las posiciones. El gran problema es lo que se está buscando de todo esto, digamos que es la parte que va a ser dura. Nosotros tenemos ya un proceso, que recuerdan ustedes que el proceso de la UP, que lamentablemente pues prácticamente fue exterminada de un proceso de negociación que se da en Colombia. Lo que no se quiere es repetir eso, y es donde ha querido, digamos, que una parte de quienes están apostándole por el no, enmarcar a que quienes están apostándole por el sí son guerrilleros, apoyan la guerrilla o están de acuerdo con las FARC. Y yo creo que en eso hay que ser muy claros. Una cosa es que nosotros queremos la paz para Colombia. Dos, lo que se está firmando o lo que se ha firmado los acuerdos en La Habana no es la paz. Eso tenemos que tenerlo claro, porque es que la paz se compone de una cantidad de cosas pequeñas que rodean a nuestro país. La indiferencia del Estado sobre los sectores menos beneficiados. Tenemos la protesta del Chocó, que ha sido invisibilizada totalmente y rápidamente mal conjurada por el gobierno nacional. Y digo yo rápidamente mal conjurada por el gobierno nacional porque es que han salido a firmar una entrega, hasta entregar territorio, cuando usted lo comentaba ayer precisamente, que me causó mucha, y empecé yo a investigar, y es una situación tan supremamente delicada, porque es que, vamos a decir, echamos sencillamente agüita fría a pagar una llamarada que está muy grande y que está carcomiendo la sociedad en el Chocó, pero no es solamente en el Chocó, es general. Entonces, cuando nosotros hablemos de paz, realmente de paz, vamos a tener que empezar a hablar nosotros de eliminar y desmovilizar también a la clase política y corrupta, que son quienes se han robado el país. Es que aquí el país no se lo ha robado, bueno, han hecho partes también los paramilitares y los guerrilleros, porque conformaban también parte de todo ese proceso. Es que lo que yo siempre he dicho aquí, y esto suena a veces muy feo, disculpen, cuando a mí me hablan de políticos, de FARC, de parapolíticos, de militares, me están hablando de la misma rueda viciosa. Es la misma rueda viciosa, porque todos se han beneficiado de todo, lamentablemente, en este proceso, y es lo que a muchos les empieza a doler con esto de los acuerdos. Se acaba mucho negocio, Jorge. De los problemas grandes que tiene el país es la corrupción política. Me gustó esa palabra. Algún día tenemos que hacer que se desmovilicen los políticos, porque esos son los mayores causantes de violencia. Cuando el político se lleva el dinero de la salud, entonces está generando enfermos y está generando problemas en la comunidad. Cuando el político se lleva el dinero de la educación, está generando que haya incultura. Cuando el político se lleva el dinero de la seguridad, está originando y propiciando que haya inseguridad. ¿Ya? Los que hay que algún día, y quienes lo podemos desmovilizar a través del voto, somos los colombianos. Somos los que tenemos el poder de desmovilizar esos políticos y cambiarlos, pero no somos conscientes de eso, precisamente porque el dinero de la educación se lo llevan y no permiten que tengamos buena educación. ¿Cómo así que pueden participar y recibir estudiantes colegios que en la evaluación sacaron un 20% positivo? O sea que son un 20, entre 100 son un 20% bueno, el otro 80% quiere decir que son malos. Y solo a los que estaban por debajo de 20% les autorizan, lo sacaron de cobertura, pero el que marcó 20, que de todas maneras un colegio muy malo, le permiten que haya, que reciba estudiantes y el Estado se los paga. Entonces sí, con el voto tenemos que desmovilizar los políticos corruptos, porque ese que dice que no vota, ese que dice que no le gusta la política, es el que está permitiendo la actual situación de nuestro país. Tenemos ya las 8 de la mañana, 37 minutos, 8 de la mañana, 37 minutos, y vamos nosotros directamente hasta donde fue, precisamente se presentó el incendio estructural en la calle Cuarta B, oeste 83. Estamos viendo imágenes precisamente de lo que fue el incendio. Natalia Perea, nuestra periodista, está en el lugar de los hechos. Natalia, ¿cómo encuentra usted lamentablemente a estas familias que lo han perdido todo? Giovanni, buenos días para usted. Pues un panorama bastante desalentador para las familias que definitivamente lo perdieron todo. Son más o menos más de 130 familias y más de 50 casas afectadas en Las Palmas 2, en la capital vallecaucana, en el corregimiento de La Buitrera.
Pues nosotros nos encontramos en este momento con una familiar de las afectadas que nos va a contar también cómo vivió la noticia de que supiera que su hijo también que vivía aquí lo había perdido todo. Bienvenida a las Super Noticias del Valle. Buenos días. No, pues yo tomé todo muy horrible porque mi hijo está grave, muy grave. Yo creí en ese momento que había sido mi hijo. Pero cuando me dieron que ya no quedó todo en la calle, no quedó nada, todo quedó ceniza. ¿Qué pasó con los animales que ustedes tenían? Había un conejo, se murió y no encontramos la perrita ni el gatico de la niña. Definitivamente la conflagración se les llevó todo se llevó todo, no quedó nada. Papeles, nada. Ropa para ellas, nada. Giovanni, en este momento pues muchas personas están buscando pues entre los escombros algunas cositas que les hayan quedado, pero es bastante pues trágico para todas las personas en este momento que prácticamente sienten que perdieron definitivamente. Todos ellos están a la espera de que lleguen las ayudas de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Además, Giovanni, si nosotros podemos hacer conexión con las empresas municipales de Cali, hay unos cables demasiado peligrosos que se cayeron y pues pueden causar también accidentes acá en Las Palmas 2, Giovanni. Inmediatamente vamos a comunicarnos nosotros con todos los compañeros de energía para que por favor hagan presencia en este sector y puedan ellos hacer los cortes necesarios para que no se vayan a presentar pues más calamidad sobre esto. ¿Cuántas viviendas? Inicialmente teníamos un reporte de 30 viviendas, pero me dicen de que ha aumentado según el registro del balance que se empieza a hacer. Exactamente, Giovanni, inicialmente eran 30 viviendas según pues las cuentas que estaba llevando el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero en este momento el reporte de ahora son más o menos 50 casas y más de 130 familias damnificadas. También pues está haciendo un llamado, Giovanni, ya que ellos habían sido censados para la entrega de los apartamentos de Altos de Santa Elena y pues a esos les habían hecho firmar los papeles, pero hasta el momento no habían recibido ninguna información. Hombre, pues yo creo que es el momento donde debe aparecer el gobierno municipal a través después del comité de emergencias también y empezar a solucionar. Mire, si ya están los apartamentos y eran personas que estaban censadas precisamente para recibir su apartamento en Altos de Santa Elena frente a esta tragedia que se está viviendo, donde Natalia, ¿qué reporte tiene usted por parte de los bomberos? ¿Habría iniciado este incendio? Bueno, Giovanni, el reporte hasta el momento es que en una de las casas esquineras, pues a las 2:30 de la mañana aproximadamente, una señora se había levantado a cocinar el almuerzo para el hijo que ya iba a salir a trabajar pues con pipa de gas y desafortunadamente esa pipa explotó y fue lo que causó la conflagración. Muy bien, Natalia, en estos momentos pues obviamente el drama que se está viviendo hacia todo este sector y los organismos de socorro han solicitado algún tipo de ayuda inicialmente para que la comunidad pueda ayudarle a esa persona, o el comité local se va a encargar de atender, digamos, las ayudas de primera instancia que son las que se tienen en bodega. Bueno, principalmente Giovanni pues está esperando que llegue la Secretaría de Gestión de Riesgo pues para que realicen un centro de acopio, mientras tanto pues brindarle algunos alimentos a los damnificados y a las personas afectadas por la conflagración, pero ellos están pidiendo también que la comunidad caleña se toque y pues ayude con colaboraciones, con alimentos, con ropa. Definitivamente acá, Giovanni, no quedó absolutamente nada, lastimosamente, entonces hay que esperar que respuesta se presenta por parte de la administración municipal, que se espera que sea urgente. Hombre, pues muy lamentable, de verdad, Natalia, es muy triste lo que usted nos está revelando en este momento y lo que podemos ver nosotros a través del canal Cali TV, las imágenes que nos han llegado previa pues de lo que ha sido la conflagración, donde está arrojando pues ya este número que usted nos entrega de viviendas afectadas y sobre todo de familias. Y yo creo que es el llamado para que los caleños, primero para que esperemos el llamado, tiene que ser la alcaldía de Cali a través de los organismos de socorro como Cruz Roja y Defensa Civil, porque recuerde que ya hemos vivido casos donde se inician campañas en diferentes sectores y son campañas que se pierden. Entonces tratemos de hacerlo calmadamente, organizadamente. Tenemos un comité, unos organismos de socorro muy bien preparados en todos estos temas pues que se están dando. El llamado a la comunidad, esperemos a que se haga
digamos, el aviso, se dé aviso por parte de los organismos de socorro y nos digan qué tipo de ayuda necesitan para que ese espíritu solidario que tenemos todos los caleños, pues podamos salir nosotros a ayudarle a esta gente que lo ha perdido todo. Es que 30 viviendas es mucho. Son más de 30 viviendas, el primer reporte que entregaban los bomberos era de 30 viviendas y nos dice Natalia ya que suman más de 50 viviendas. Recordemos que son viviendas digamos que ellos las construyen con lo que encuentran, es gente muy humilde, este tipo de cosas. Esa es la violencia que originan los políticos. Y en algunas viviendas hay 3 familias, no hay una sola familia. Se acumulan varias familias en una sola casa. Tengo conocimiento por un trabajo que hicimos hace años, bueno, ya hace muchos años, pero en un tuguriecito de estos, en una casita de estas de cartón, encontramos hasta 7 y 8 personas. O sea, es mucha gente. Natalia, que se encuentra en el lugar de los hechos. Natalia, entonces el resumen que nosotros tenemos serían 50 viviendas afectadas. Exactamente, sí, Giovanni, más o menos 50-51 viviendas afectadas según el reporte del presidente de la Junta de Acción Comunal, que en este momento se encuentra haciendo un sondeo de todas las personas afectadas. ¿Y el número de heridos? Hasta el momento, según los voluntarios de la Cruz Roja, habrían 3 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, pero ellos ya fueron desplazados al Hospital Universitario del Valle, donde los están atendiendo en este momento. Bien, ¿se encuentra alguna persona desaparecida o digamos que el reporte ha sido de que todos se encuentran bien? No, Giovanni, afortunadamente todos lograron salir de la conflagración. Bueno, Natalia Perea, muchas gracias, de verdad, gracias por estar donde ocurre la noticia, como es siempre el deseo de nuestro director Humberto Pava Camelo, que los periodistas de Super estén ahí, al frente de todo esto, y sabemos pues lo duro que es también para ustedes como periodistas afrontar este tipo de tragedias. Natalia, muchas gracias por la información. Así es, Giovanni, pero nosotros vamos a seguir por algunos momentos más aquí, pues, reportando lo que pasa en Palmas 2. Sigo usted con más información, Giovanni. Muy bien, estaremos atentos, cualquier información estaremos regresando con usted. Muchas gracias, un abrazo. Natalia Perea, nuestra periodista desde el lugar donde se registra entonces el balance preliminar que tenemos nosotros por parte de las autoridades y que lo corrobora nuestra periodista Natalia Perea, que se encuentra en el sitio. Son 51 viviendas que han sido destruidas por el incendio, 3 personas han sido afectadas, resultaron afectadas con quemaduras de segundo y tercer grado, y lo que está entregando la Cruz Roja Colombiana, quien fue quien atendió y trasladó respectivamente a los centros médicos. Continuamos nosotros en Super Noticias del Valle, tenemos ya las 8 de la mañana 45 minutos y nos está acompañando hoy en la mesa de trabajo una visita, hombre, muy agradable, que se trata de la doctora Liana Triana. Ella es cirujana estética y nos viene a hablar precisamente de que Colombia ha ocupado el 7º lugar en procedimientos estéticos a nivel mundial. Además, con ustedes tocado unos temas también bien interesantes, sobre todo esta polémica que se ha desatado con el tema de las cirugías estéticas en Colombia. Con los muy buenos días para usted, doctora Liana Triana. Lina Triana. Sí, señor. Lina Triana, sí. sí, señor. Buenos días nuevamente y como siempre muchas gracias por invitarme. Definitivamente nosotros como país estamos creciendo. La cifra que muestra que estamos en el número 7 es de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, pero si hablamos solamente de los procedimientos de cirugía plástica estética, o sea la parte quirúrgica, ya subimos inclusive un puesto más, estamos en el número 6. O sea que... Eso es bueno. Sí, estamos mostrando a nivel internacional que de verdad tenemos calidad en tanto los servicios como tal, los profesionales que realizan los procedimientos y también las clínicas donde se realizan estos procedimientos. Eso es muy bueno, sobre todo que es una invitación a que la gente, cuando acude a ese tipo de cirugías, lo haga a través, digamos, de las organizaciones legalmente establecidas y con médicos que representan, digamos, la acreditación necesaria en Colombia, porque lamentablemente nosotros seguimos contando en Cali, porque digamos que hay una benevolencia por parte de la legislación colombiana en los temas que se llaman las clínicas estéticas de garaje, que siguen presentando, pues digamos, un número muy alto, sobre todo en Cali y en Medellín. ¿Cómo han percibido ustedes ese tema? Si nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva hemos venido trabajando en tratar de que los procedimientos de medicina estética y cirugía plástica estética no continúen siendo un riesgo para nuestros colombianos. Si bien no hay ningún procedimiento cero riesgo, porque no existe, ojalá existieran, pero no existen, sí podemos tener 4 pilares básicos que nos van a ayudar para que estos riesgos disminuyan. El primer pilar va a ser la persona que realiza el procedimiento. Si estamos hablando específicamente de un procedimiento de cirugía plástica, pues que sea un cirujano plástico, que tenga un título de especialista, que sea una persona idónea.
El segundo sería el sitio donde se realiza el procedimiento, que tenga por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud departamental o ente territorial correspondiente. El tercero es el paciente como tal, que se le hagan los chequeos y los exámenes básicos para ver que sí está apto para la cirugía. Y el cuarto es el plan quirúrgico, que nace de escuchar al paciente. Después el especialista examina qué se puede lograr en ese paciente y se determina cuántas horas se demora la cirugía, cuántas cirugías es prudente hacer en ese paciente, qué insumos se van a usar, para, repito, de esa manera hablar de bajo riesgo. No podemos hablar de cero riesgo, pero sí podemos minimizar los riesgos, que es lo que queremos como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y todo ese proceso de estudios, de análisis, tiene un tiempo prudente. Eso no es como sucede con los que, pues, lamentablemente no siguen esto, que es que llega el paciente y de una le hacen el trabajo. Aquí hay que hacer un estudio que puede durar, ¿qué? Un mes y medio de la persona. Nosotros, dependerá de cada paciente individual, porque nosotros no hacemos, digamos, los moldes, sino cada paciente es único y diferente. La cirugía plástica es un poquito de escultura del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, pero definitivamente sí necesita un proceso de unos chequeos básicos con el médico, unas revisiones de electrocardiograma del corazón y unos exámenes. No sabía que teníamos cámara. Miremos aquí, no le habíamos dicho eso. No me habían dicho. Usted, doctor, está en radio y está en televisión. Y en televisión. No me habían dicho. Darme cuenta, disculpo con los televidentes, por favor. Y también es importante unos chequeos de sangre, sí, para verificar que el paciente esté apto para la cirugía. Se había presentado, digamos, aquí en Colombia, y uno de los impulsores de todo este tema fue el senador y exalcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, quien presentó, digamos, un tema como muy político. Él decía que lo hacía bien intencionado y era como hacer un borrón y cuenta nueva y aceptar pues cualquier cantidad de capacitaciones que se dieran, hasta por horas, pues, como sea. Es que aquí mucha gente, mire, a veces el cuento es tan bien echado que usted va una vueltica por el Brasil o va una vueltica por España, hizo un diplomado de 3 horas y ya usted con colocar eso y que diga ahí, que hable en inglés, ya eso tan bonito, o si viene y ya es el mejor médico. No, yo creo que este es un tema muy delicado y que además ha arrojado lamentablemente unas cifras muy altas de personas que han sufrido lesiones muy graves y en muchas ocasiones pues han perdido la vida por procedimientos estéticos que primero tienen que ver en condiciones no adecuadas, segundo, realizado por personas que no tienen ni la capacitación ni el estudio necesario, la capacidad idónea para poder hacer estos procedimientos, y digamos que tercero, con unos materiales que la verdad da tristeza y que uno se pregunta cómo Colombia deja entrar ese tipo de materiales, por ejemplo, temas como biopolímero, bueno, y otra cantidad de cosas que le llegan y le inyectan a la gente en su cuerpo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero lo importante aquí es que creo que ya hay una conciencia a nivel del gobierno nacional que antes no existía. Creo que ya la gente, el colombiano del común, sabe que es un riesgo como tal estos procedimientos hoy en día en las manos no idóneas, y como dije, empezó el Poder Legislativo con el senador, con los senadores Liscano, con un proyecto de ley para proteger a los menores de edad, que dio, digámoslo, pasó todos los 4 debates a nivel del Senado y de la Cámara de Representantes. Eso ya está establecido, ¿no? Menores de edad sí, no pueden... Sí, lo cual es un punto muy bueno, porque, repito, estamos trabajando por la salud pública de nuestros colombianos y por lo menos logramos proteger a nuestros menores de edad. Porque es que se daba tristemente que quienes financiaban y quienes patrocinaban ese tipo de cirugías eran los propios padres. Desafortunadamente sí, entonces yo creo que eso es una campaña educativa para que entiendan que la cirugía plástica, si bien está aquí para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no resuelve todos nuestros problemas y obviamente implica riesgos, y el menor de edad debe tener una etapa, digámoslo, natural, fisiológica de desarrollo, antes de pensar en incurrir en este tipo de cirugías. Y en la otra parte, que era regular los procedimientos de cirugía plástica, estética y medicina estética, en la cual se trabajó con el senador Ospina, no dio trámite legislativo, no hubo suficiente tiempo, hubo algunos inconvenientes, algunas adiciones que en verdad iban a veces en contra de la salud pública de los colombianos, pero hoy en día ya el gobierno nacional como tal, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Ministerio sobre todo de Salud están liderando un proyecto de ley para trabajar en esto, repito, para protegernos a todos nosotros, a nuestros colombianos. Perdón, yo hago una pregunta que digamos que me preocupa por la gente que viene sobre todo del exterior, porque se han hecho unas campañas muy interesantes a nivel internacional, sobre todo, donde se convertía Cali pues como la ciudad de la cirugía estética, entonces llegaba la gente.
¿Dónde la gente puede realmente decir, yo entro a una página o yo llamo a un lugar donde a mí me digan, mire, estos son los médicos que están avalados por el gobierno colombiano y que le garantiza que son personas plenamente capacitadas? Bueno, si usted entra a la página del Ministerio de Educación, allí están todos los médicos que ellos han homologado o convalidado como cirujanos plásticos desde el Ministerio de Educación. Existen sociedades científicas, como por ejemplo nosotros, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Este año estamos cumpliendo 60 años de fundados, donde la gente en general puede encontrar un filtro, si la comunidad, para verificar que ese cirujano plástico que escogió, si sea un cirujano plástico. Es importante también aclarar que eso no quiere decir que todos los cirujanos plásticos de Colombia tienen que ser miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Eso no sería cierto. Nosotros somos una entidad privada, ¿sí? Y no quiere decir que todos tienen que ser miembros nuestros, pero es un filtro a la comunidad. Y la otra opción, como le digo, pues revisar en el Ministerio de Educación quiénes han sido convalidados por ellos. Doctora, hace unos días vimos un programa nacional donde presentaban estos casos, y hay un caso particular en Medellín, una zona exclusiva del poblado. La gente contactaba a un médico, que sí era médico, para que le hicieran su cirugía. El médico lo llevaba hasta una clínica, pero cuando le hacían el procedimiento a las personas, no las hacía el médico con el que habían hecho el contrato, el pacto. Resulta que días después de hacer la intervención quirúrgica, la gente presentaba dificultades. Cuando las personas se sentían enfermas, iban hasta el sitio donde les hicieron la cirugía y resulta que allí no tenían los equipos suficientes para prestar la urgencia, pero tampoco hay una persona con la capacidad de decir, váyase para la tal clínica, que en esta clínica le van a resolver su urgencia. ¿Cómo estamos nosotros aquí en Cali con ese tema? Las clínicas de estética sí tienen la capacidad de resolver una urgencia como las que se presentaron en estos casos. Normalmente cuando usted tiene una habilitación por la Secretaría de Salud Departamental, a usted le habilitan ya sea para consulta o para procedimientos mínimamente invasivos o para procedimientos invasivos, y de acuerdo a eso van a ser los requerimientos de la Secretaría de Salud, que en este caso estamos hablando de la Secretaría de Salud Departamental, porque estamos hablando del Valle del Cauca y de Cali, ¿cierto? Si usted tiene la habilitación, usted hace lo que está en la habilitación, no debe hacer más allá, ¿sí? Puede ser que usted esté habilitado para consulta médica, pero no para cirugía. Si está habilitado para consulta médica y la paciente tiene una urgencia médica, de pronto en ese consultorio, por la habilitación, no requiere, digámoslo, un carro de paro, porque es un consultorio médico. Sí, pero si es una clínica donde se hace un procedimiento quirúrgico, por supuesto que sí debería estar. Obviamente esa pregunta es más para la Secretaría de Salud, pero para dar un ejemplo grande al público, espero haber contestado. Pero yo sí recomendaría entonces a quien se vaya a hacer una cirugía estética que busque un cirujano que pertenezca a una organización, porque previamente esa organización se ha convertido en un filtro, en una veedora de que ese cirujano sí es bueno. Porque de lo contrario, si yo voy a un cirujano que no pertenece a una organización, a mí me puede generar dudas. ¿Por qué no pertenece a la organización? ¿Será que le falta algo en la idoneidad? A mí me generaría dudas, ¿correcto? Por eso me ha gustado ver en el periódico esas listas. Estos son los cirujanos, ¿no? Claro que eso después ellos nos cobran el aviso, nos suben el precio. Pero, doctora, pienso que, o yo recomendaría eso, porque es bueno que sigamos promoviendo que somos un país de cirugías estéticas. Somos el 7º país en el mundo elegido por los extranjeros para venir a hacerse una cirugía estética. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese prestigio, no permitiendo que cualquiera se ponga a hacer eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que con la ayuda de ustedes podemos educar cada vez más a los colombianos para tratar de filtrar, como usted bien dice, y que escojan el especialista idóneo. Además, porque en Cali eso se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante, porque, bueno, está el cirujano que que hace la cirugía, que la practica. Están los laboratorios y todos los que tienen que hacer los exámenes antes, que es un ingreso también para ellos. Claro. Luego está el trabajo postquirúrgico, que hay que hacer unos masajes, que hay que
hacer un seguimiento, que hay que hacer un trabajo. Hay inclusive ya casas organizadas acá para que las personas se queden allí les hacen el tratamiento, y todo eso son ingresos para la ciudad. Por eso hay que seguirlo promoviendo a nivel internacional, pero protegiendo de que sea de calidad. Claro, es un nicho importante a nivel de la región, como usted dice, y no solo eso, porque los pacientes extranjeros no pueden venir aquí y operarse e irse al otro día, si les es una responsabilidad. Entonces depende del procedimiento, muchas veces tienen que venir por 2 semanas, 3 semanas, un mes. En ese mes o en ese tiempo que están aquí, ellos están en el hotel, ¿cierto? Están yendo de compras, están yendo a los moles. Sí, es un motor de economía. Claro, están yendo a los restaurantes. Entonces todo eso es una microeconomía que se está dando alrededor de los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. Y acuérdese que no es solo cirugía plástica, también hacen odontología, toda la parte de spa, masajes, toda la parte de oftalmología para la miopía. Doctora, ¿y los costos están muy altos o ya han bajado un poquito? Pues lo que pasa es que si hablamos de cirugía plástica estética, siempre digo, si usted quiere hacerse en una clínica que en verdad tenga todos los que requiere la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental, con un anestesiólogo que en verdad sea idóneo, ¿sí? Y con todos los materiales que en verdad son de alta calidad, pues no va a ser el precio más económico, desafortunadamente, ¿sí? Pero yo considero que cuando hablamos de precios, Colombia está muy bien posicionada a nivel internacional, porque tienen excelentes médicos especialistas en cirugía plástica, con clínicas muy bien dotadas, que no tienen nada que envidiar a nivel extranjero, y con unos precios definitivamente muchísimo más económicos. Digamos que hay que dar la respuesta muy clara, ¿no? Entre más económico, pues mayor el riesgo va a tener el paciente. Pero también había escuchado otra parte que, digamos, donde el Estado ha querido intervenir, que son a través de los hospitales, caso HV y caso de otros hospitales, donde se estaba prestando este servicio, digamos, sí con calidad de médicos que tenían la experticia, pero pues que entraba prácticamente el Estado a subsidiar este tema frente a la oleada pues de cantidad de clínicas de garaje. Yo participé de uno de los programas grandes que tuvo el Hospital Universitario del Valle, inclusive cuando era residente, cuando estaba estudiando para ser cirujana plástica, y lo lideraba Jorge Iván Ospina. Y fue un proyecto muy bonito, porque trabajábamos para niveles 1, 2, ¿sí? Se hacía la tarea juiciosa, iba la visitadora, la trabajadora social visitaba la casa, revisaba que sí era nivel 1 o 2, para poder de esa manera hacer esos procedimientos de cirugía plástica estética a unos costos muy favorables, y el hospital colaboró mucho, y ahí hay que reconocer, Jorge Iván Ospina fue un gestor de ese tipo de programas. Y finalmente, doctora, si no lo están haciendo, pues que lo hagan, ¿no? Que se unan todos los cirujanos, que les va bien, entre otras cosas, y haya un trabajo social permanente para que esas personas de escasos recursos, que tienen problemas en la autoestima, porque pues lamentablemente la naturaleza no fue benévola en su estética con ellos, puedan ayudarse, puedan arreglarse y mejorar su autoestima, y puedan hacerse pues las liposucciones y todas esas cosas. Yo considero que en Colombia hay 11 o 12 programas de residencia de cirugía plástica, que muchos son en hospitales, digámoslo, a nivel gubernamental, otros son hospitales privados, y estoy segura que esos programas, trabajando de la mano, se pueden lograr ese tipo de alianzas. Es decir, que las asociaciones como la que usted pertenece hagan esas alianzas y vean cómo nos ayudan a los feitos. Sí, nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva tenemos, digámoslo, a nivel de estatutos tenemos unas funciones muy claras, y la función es básicamente, pues nosotros somos una sociedad gremial científica de educación. Eso es básicamente nuestra misión. Pero sí estamos allí porque la mayoría de los jefes de servicio de las residencias de cirugía plástica en Colombia hacen parte de nuestra sociedad, y con ellos se puede trabajar. Doctor Humberto Pava, buenos días. Buenos días, Giovanni, buenos días a Isaac, buenos días a Jorge Iván. Nos acompaña la doctora Lina Triana. Doctora Lina, los he venido escuchando, y pues creo que debo hacer la pregunta como periodista. Simplemente me preocupa es que haya centros de rehabilitación o de estética que se ha dicho no tienen ninguna autorización, ni aparecen documentos falsos de esteticistas que no han ni siquiera
hecho el curso o han estudiado su profesión. ¿Qué control o a quién están acudiendo ustedes para precisamente que exista el control y salvaguardar precisamente quienes están haciendo las cosas bien, como es el caso de ustedes? Sí, yo considero que nuevamente nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva no somos un ente regulador a nivel nacional, pero lo que está pasando en cirugía plástica no solo pasa en cirugía plástica, sino como usted dice, en las otras especialidades médicas, quirúrgicas y en otras profesiones, como usted bien dice, la parte de esteticistas. Las esteticistas están agremiadas en una sociedad, considero que lo están haciendo de manera correcta, porque la sociedad como tal que ellas lideran sí es clara en que la esteticista llega hasta aquí, ¿sí? A hacer toda la parte de los masajes, pero no debe hacer la parte invasiva. Lo que pasa es que, como siempre, terminan algunos haciendo competencias ganando para lo cual unos pesitos de más. formados. Pero es importante aquí tener en cuenta, y este espacio que tenemos, que de otras sociedades médico-científicas a nivel nacional están preocupados porque, si bien cirugía plástica fue la primera especialidad que divulgó esto a la luz pública de lo que estaba pasando, de no idóneos haciendo procedimientos que no tienen formación, hay otras especialidades donde también está sucediendo en Colombia. Sí, pero a ver, no, pero no se puede, pero Isaac, optómetras que se las pican, sí, de oftalmólogos. Pero no se puede, o sea, es como abrirle la ventana y decir, no, pues no solamente son los esteticistas, son todas las profesiones. Hay abogados que compran el cartón allí en San Nicolás. Entonces, es simplemente decir, bueno, la asociación como gremio, ¿a qué entidad está acudiendo para que le colaboren en esto? Porque, a ver, mi incredulidad en la parte de justicia, de hacer justicia, porque hay personas como ustedes que se queman las pestañas para sacar una profesión y aparecen otros simplemente que se leen un libro y ya entonces van a ejercer esa profesión. Entonces, debe haber un ente, que es la tarea que estamos haciendo, que es la tarea que está haciendo el alcalde en hablar de perseguir la corrupción, a todo nivel, y es la exigencia de nosotros que sea a todo nivel. Entonces ustedes como agremiación, en unión con otras, como usted lo nombra, nacionales, ¿qué entidad es la encargada para nosotros también como periodistas presionar a esas entidades? Pues nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva nos acercamos inicialmente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud es el que realiza las convalidaciones a nivel nacional de los títulos y de especialistas y homologaciones, y nos acercamos a ellos hablando de que era un especialista, en el caso nuestro de cirugía plástica, con una educación formal correcta, que tenía que tener mínimo 4 años de dedicación exclusiva en estudios de cirugía plástica para poder tener ese título de especialista en cirugía plástica. Tiene que ser, si usted es un cirujano, el Ministerio de Educación tiene claro, digámoslo, dentro de los parámetros que existen a nivel escrito, de que una especialidad médico-quirúrgica no puede ser a distancia, tiene que ser presencial. ¿Sí? Todo esto fue lo que trabajamos con el Ministerio de Educación y les recordamos, ¿sí? Y nos dimos nosotros como Sociedad Colombiana, digámoslo, estábamos abiertos a colaborarles en todo lo que ellos necesitaran de asesoría científica. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para que de ahora en adelante, cuando venga un especialista del extranjero a homologar o convalidar el título de cirugía plástica, si el ministerio lo desea, porque no está obligado, puede contar con nosotros y nosotros le damos la asesoría si sí cumple con esos 4 años mínimo de dedicación exclusiva y ha hecho de manera presencial estos estudios y en cirugía plástica estética. María del Carmen Londoño, le damos la bienvenida también, con los buenos días. Muy buenos días. Doctora, los caleños y colombianos y extranjeros que llegan a nuestro país pueden mirar de pronto en una página web en donde pueden mirar quiénes son los médicos idóneos, precisamente para no ir a hacerse operar de un médico que no esté facultado. Bueno, esa pregunta Permítame que usted responda. Yo les recomiendo la primera página que tienen que visitar, es la de drlinatriana.net. Esa sería mi página particular, pero no sería correcto. No. Gracias por decirlo, pero no además está muy bien documentada. No, además hay que aprovechar pero hay una el medio para hacer la publicidad, doctora. Esto de cachete todos los días. No, la verdad que ha tenido ya la deferencia de acompañarnos, sobre todo alertar en un tema tan interesante como es esto. Y no, yo digo que cuando las personas tienen la capacidad y tienen el reconocimiento, pues hay que hacer eso, en este caso con la doctora Lina Triana. Pero sí hay unas páginas especializadas para, digamos, donde está el listado de quiénes pues, son. A ver, a mí me parece interesante la inquietud de María, de María del Carmen. ¿Por qué? Porque es que vienen del extranjero 2
tipos de personas que requieren esto, que es quien viene o con su título o viene a picárselas de que sabe. Y entonces, ya ha hecho un diplomado de 8 como horas. Colombia, ya lo dijo la doctora, estamos en el 6º lugar de importancia en el mundo con respecto a esto de las cirugías. Entonces, vienen ellos y no se sabe si el título es legal, no es legal, o si son simplemente unos, impostores, diría yo. Y vienen los otros, los turistas que vienen de Estados Unidos inclusive, Sí. a Europa. a hacerse, todos los términos que hay en esto de las cirugías. Entonces, en esos dos casos, ¿cuál es la respuesta, doctora? Sí, claro. Por eso la importancia, qué pena que me repita un poco, por eso la importancia de que el Ministerio de Educación Nacional haga las convalidaciones de las homologaciones de manera juiciosa. Sí, obviamente la parte científica ellos siempre se han basado en la parte del CONACES, como dicen, nosotros tenemos el ofrecimiento abierto para trabajar con ellos y firmamos el convenio, pero de todas maneras, una vez convalidado el título, la pregunta directa y exacta que ella me hace, ¿dónde pueden mirarlo? Mi respuesta tendría que ser, pues tienen que revisar a nivel de la Secretaría de Salud, perdón, de la Ministerio de Educación Nacional, quiénes han convalidado ellos y quiénes han homologado ellos, porque ellos hicieron el estudio y en teoría esas personas serían las idóneas para realizar los procedimientos de cirugía plástica estética. El ministerio ya tiene un poco de conciencia, vemos cómo ya ha pasado algunos de estos títulos para estudio a nivel de la Fiscalía, que sería la otra respuesta suya, ¿sí? Y la Fiscalía tiene en estudio, ya ha fallado algunos procesos, sí, y tiene otros en estudio, esperemos que la Fiscalía revise bien esos títulos y verifique quién es idóneo y quién no de los que habían sido convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, en base a la, asesoría del CONACES, que fue la que dio la parte científica al ministerio para autorizar estas convalidaciones. Doctora Lina Triana, pues yo sí le quiero agradecer mucho a usted por haber tenido la deferencia de acompañarnos en esta mañana y sobre todo por alertar sobre estos casos y donde la gente tiene que empezar a mirar realmente quiénes son los médicos y los especialistas y los cirujanos estéticos en este caso, que están realmente avalados por el gobierno nacional para atender todos estos casos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y para cerrar, ella me decía, ¿dónde pueden mirar? Pues la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva es un ente que puede filtrar a la comunidad cuando usted es como cirujano plástico, que sí es un cirujano plástico. Eso no quiere decir que todos los cirujanos plásticos sean miembros nuestros, y la página nuestra es www.cirugiaplástica.org.co. Pues que mejor. Además, para proteger a los nuestros, diría yo, pues así como a un artista, a usted le consta, Giovanni, le exigen cierto tipo de visa en nuestro país para poder trabajar en nuestro país, pues también debe hacerlo con aquellos médicos o aquellos que vienen pasándose de médicos a ejercer una profesión. Tiene que ser en todo plano. Muchas gracias, de verdad, nos encanta haberla tenido a la cirujana estética Lina Triana en esta mañana aquí en Super Noticias del Valle. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos también con nuestros analistas y con invitados que tenemos en esta mañana. Muy bien, doctor. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Super Noticias del Valle y el canal Cali TV acompañan a nuestra selección en su partido por las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018, Colombia-Venezuela. No te pierdas nuestros informes especiales con Juan Pablo Murillo, en directo desde Barranquilla, en una presentación de Baratillo Medellín, ropa barata y a la lata. Cabaza, los mejores productos a los mejores precios. Panadería Paola, tu carita feliz. ¿Todavía con los dientes torcidos? Ortoplan. Colostrum, super limpieza intestinal. Limpia, desintoxica y desinflama tu colon y sistema digestivo. Svelte Medical Group, rozando con la perfección. Barrio Tequendama.
Algunos inventos cuestan. Deja la cabeza quieta. Si se trata de andar seguro y precavido, visita Óptica Ocampo EU. Con un diagnóstico único, moderno y con la más alta tecnología en examen visual, ecografía computarizada, te entregamos lentes en 45 minutos con rapidez y calidad. Protege tu mirada y vive tranquilo. Óptica Ocampo EU. Tu mejor visión. Carrera Novena, número 918, teléfono 880-9348 y 889-8269. Óptica Ocampo EU. En la 14, ven y encuentra las secciones de tecnología, hogar, mercado, juguetería, papelería, confecciones, ferretería y textiles. Los esperamos. La 14 siempre te da más. Este miércoles a partir de las 10 de la noche, en la franja de opinión del canal Cali TV, Entre la verdad y la amistad. Temas de actualidad tratados a fondo con invitados especiales. Entre la verdad y la amistad, yo prefiero la verdad, bajo la dirección de Humberto Pava Camelo. Entre la verdad y la amistad, por Cali TV, mi canal. Hemos sido los primeros y continuaremos trabajando para mantenernos en ese primer lugar. Super Noticias del Valle, la verdad en su radio. Super Estéreo Online, con antena siliconizada de arco esponjoso. Tenemos ya las 9 de la mañana 13 minutos y continuamos nosotros en las Super Noticias. Humberto Pava. Sí, bueno, Giovanni, pues teníamos el tema anterior de la entrevista con la doctora Lina Triana, y pues no he participado en el tema que más se comenta en el día de hoy, que es precisamente el punto de la paz, hasta donde se ha llegado y lo que darán a conocer hoy el gobierno nacional y los señores de la FARC. Y debo agregar que me llega más información, que la FARC tendrán 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara desde el 2018. Mientras tanto tendrán 6 voceros en el Congreso solo para temas de paz. Entonces es el complemento de lo que quería comentar, y obviamente decir que me siento bien, me siento feliz en el hecho de mi parte espiritual de buscar la paz. Una cosa, y hay que diferenciar lo que hemos dicho acá, hay que diferenciar en la crítica que se puede hacer a un gobernante en su estilo de gobierno, en la parte de economía o en la parte de educación, y otra cosa es respaldar el proceso que está llevando para buscar la paz. Aquí ya se ha dicho, no es que ya firmado o anunciado lo de hoy logremos la paz tenemos que hacerla todos, tenemos que cambiar el pensamiento de ofender al vecino o no dialogar con el vecino, sino al contrario, hablar con el vecino, decirle: venga, hagamos la paz y trabajemos por nuestro país. Obviamente ese es el verdadero cambio. Y los gobernantes, pues gobernar como le exigen las funciones que le sean entregadas a cada funcionario, y no estar en el hecho de pedir que ají, le llamamos, o pedir mermelada, o pedir chanchullo, mejor dicho. Entonces, esa situación es la que seguiremos respaldando, por lo menos en el caso mío, a nivel individual, seguiré respaldando ese proceso en busca de que no pasen hechos de violencia entre nosotros mismos, entre los colombianos, y que los evitemos y que seamos más dialogadores. Que si alguien me molestó o me molestó la actitud de alguien, que esa persona me escuche y yo la escuche, y podamos vivir en sociedad y no convertirnos en antisocial. Antisocial no solamente es el que atraca o roba o esto, sino antisocial el que no puede vivir en una sociedad y a todo momento es buscando la pelea o la camorra con su vecino, o con el transeúnte, o con el que va manejando carro, le echa el otro carro encima que porque el otro me cerró. No, hágale la seña decente que lo hizo mal, y busque dialogar, y busquemos que todos
convivamos como cuando yo llegué a Cali, que se hacía la cola sin necesidad de policía. Dicen, la paz empieza con el que tenemos al lado, con nuestro familiar, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo. María del Carmen Londoño. Sí, Giovanni, con respecto a ese tema, yo estoy de acuerdo con que los colombianos debemos votar por el plebiscito, debemos votar por el sí. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tener claro que lo que se está dando en La Habana es un proceso de negociación con las FARC, no es el proceso de paz como tal, porque el proceso de paz tiene que ver con satisfacer las necesidades de los colombianos en salud, en educación, en vivienda, y eso no lo vamos a conseguir con un proceso de negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Lo que vamos a conseguir con esa negociación que se está dando en La Habana es que algunas zonas del país donde están las FARC haya paz, haya tranquilidad, como lo decía temprano Jorge, en el Cauca, por ejemplo, los municipios que siempre se han visto afectados por los bombardeos, por el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, ya van a tener esa tranquilidad, esa paz que no la tenían antes. Sus jóvenes ya no van a tener que estar ni en la guerrilla ni en el ejército para ser combatientes. Entonces, lo que nos va a permitir este proceso de paz con las FARC es precisamente poder nosotros conocer qué es lo que necesita el país, cuáles son las soluciones sociales que requiere el país, y además nos va a permitir que se evite situaciones como las que se vivía con el gobierno Uribe, donde si los campesinos salían a marchar, a reclamar mejores condiciones para poder cultivar la tierra, que si los indígenas estaban pidiendo que no sometieran en sus territorios tanto las FARC como los paramilitares, eran tildados como guerrilleros. Entonces, esas cosas ya no tienen por qué suceder en el país, ya no tienen por qué tildarnos a quienes pensamos de manera diferente como guerrilleros, porque va a haber un proceso de paz, porque estamos en ese proceso de la firma con las FARC, pero que sí tenemos que estar atentos los colombianos, es a que no permitamos que en esas zonas donde estaban las FARC llegue el ELN, o lleguen los paramilitares, o lleguen las BACRIN, a seguir generando violencia y terrorismo. Eso es lo que tenemos que estar alertas de inmediatamente denunciarlo. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, es una posibilidad. La gente le da miedo ir a la fiscalía, la gente le da miedo ir al gobierno, porque no saben a veces quienes están untados desafortunadamente de la corrupción. Pues aquí están los medios de comunicación, entre ellos Supernoticias del Valle, para que a través de estos medios de comunicación se denuncien las situaciones que se den en el país sobre estos hechos. Y bienvenido a este proceso que, si Dios quiere, esta noche pues se estará dando a conocer en qué consiste. Jorge Isaac Tobón. Por eso, perdóname, Isaac, esta noche a las 10 de la noche en el programa Entre la Verdad y la Amistad vamos a estar con el presidente de la Asociación Héroes de la Patria, que Jairo Alberto Cabrera Mazo, que es el presidente de esta asociación. Estaremos con otra persona que ha sido víctima de la violencia en nuestro país, ambos en sillas de ruedas. Entonces lo presentaremos mostrando que aquellas personas que han sido víctimas son las que están liderando realmente también el perdón, porque, o si no, para que usted rece el Padre Nuestro, donde dice que perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De manera que esos son mis principios y respeto el pensamiento de los demás, y he expuesto libremente, y aquí lo pueden exponer libremente también quienes no compartan eso. Y digo, entiendo al expresidente Álvaro Uribe en su apreciación, porque no ha podido desprender de su corazón el perdón, porque los violentos, los señores de la FARC, asesinaron a su señor padre. Humberto, uniéndome a ese comentario, la paz, y a lo de María del Carmen también, pero yo quiero sentarme en lo suyo, Humberto, y es que hay muchos tipos de violencia en nuestro país a los que tenemos que atacar. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ese esposo y esa esposa que cohabitan como enemigos, dándole ejemplo de violencia a sus hijos. Mi esposa me ha mandado un avisito aquí, ya está en sintonía, que dice: un matrimonio es la unión de un par de buenos perdonadores. ¿Sí? Sí. Es la unión de un par de buenos perdonadores, porque en la vida
tenemos que estar perdonando permanentemente porque convivimos y nos equivocamos. Entonces, estoy de acuerdo con usted, ese proceso de paz está también en el corazón de cada uno de nosotros, y lo de María del Carmen, que el Estado debe, esas zonas donde las FARC van a dejar de actuar, hacer presencia allí para evitar que otros actores armados lleguen a seguir violentando a esos ciudadanos que hoy respiran con mucho optimismo la posibilidad de estar tranquilos. Referente a la violencia intrafamiliar, la gente tiene que conocer algo, y es que más del 30% de las tropas de las FARC son mujeres. Y lo que la gente no sabe es que la mayoría de las mujeres han ido a las filas de las FARC por la violencia ejercida sobre ellas buscando un refugio para que no las sigan violentando. Pero hay otras que no han buscado refugio, y yo, como pertenezco a la asociación HUMO, Unión de Maridos Oprimidos, lo está escuchando Pilar. Debo abrir esa puerta. Debo decir que quien es la más perdonadora, y esto para la señora de Isaac Tobón, el doctor Isaac Tobón, las mujeres son las más perdonadoras, porque resulta que los hombres nacimos como los perros. Entonces, cualquier olorcito a mujer, entonces corremos detrás de ellas. Entonces, ellas son las que más han perdonado y las que de verdad mantienen y sostienen un hogar que es el inicio realmente de nuestra sociedad, el hogar. Y si el hogar está bien, le aseguro que la sociedad estará bien. Eso es muy cierto. Tenemos hoy invitados en la mesa de trabajo. Está con nosotros primero la dama Liliana Fernández, está también Milton Hidalgo, y está de manera especial William Arroyo. William Arroyo fue la persona que lamentablemente sufrió en días anteriores el asalto en el sector de Villa Carmelo, y pues él nos va a narrar ahora cómo fue toda esta odisea donde vivió él y su familia, porque no solamente fue un asalto, sino también un secuestro, y donde él nos va a contar cómo su familia fue intimidada y amenazada de muerte mientras lo robaban. Y es algo que la comunidad, obviamente, por eso están acá Milton Hidalgo y William Arroyo también, para hablar acerca de la seguridad de los corregimientos de Villa Carmelo y todas las zonas rurales. William, con los muy buenos días para usted. Buenos días, ante todo muchas gracias, la solidaridad que ha habido por parte de la comunidad, muy buena energía, muy buen apoyo, y el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación. La verdad es muy triste, todavía tenemos secuencias. Nosotros yo vivo en el corregimiento Villa Carmelo, Vereda La Fonda. Estamos un día normal del campesino en su casa. Estoy con mi señora, mi hijo tiene 12 años, Sebastián, mi señora Paola. Incursionan en mi casa cuatro hombres, 2 mujeres, muy bien armados. Nos cogen, nos llevan para una habitación, nos amarran, nos apuntan con armas de fuego, solicitando plata, solicitando que el arma, donde uno manifiesta plata, valores, los valores que tenemos son los que llevamos, los valores humanos, como buena gente trabajadora. Empiezan a ponerle revólver a mi niño, tiene 12 años, en la cabeza, que no llore, que sea más varoncito, ¿sí? Y me lo amarran, el niño no ha de llorar. A mi señora se la llevan para una habitación, traigan un cuchillo, vamos a cortarle la mano, vamos a cortarle la cara, la oreja. Digan, ¿dónde está la caja fuerte? Yo, Dios mío, ¿cuál caja fuerte? Si encuentran caja fuerte, si encuentran armas, pues bien pueda, pues nos pueden matar. No, que camine, voy a empezar con su señora y luego sigo con su hijo. Digo, Dios mío, pero, ¿qué es lo que están haciendo? No, camine, vamos. Nos cogen, nos amarran pies y manos, nos tiran al piso.
y manifiestan que mucho cuidado con lo que hagamos porque nos van a matar, ¿sí? Y lo primero que hacen es, bueno, vamos a empezar con su señora, y pues uno ve a 2 tipos apuntándonos con armas de fuego, no sé si son revólveres, pistolas, no sé, porque desconozco. Tienen que ser momentos muy difíciles, sí. Por supuesto, pero ¿cuánto duró todo este proceso? Perdón, Giovanni, permítame, doy lectura a un trino urgente que me llega del doctor Álvaro Uribe Vélez. Dice Álvaro Uribe Vélez: por presión de Santos para que lo extraditen a Colombia, Andrés Arias fue puesto preso en Estados Unidos. Repito, es un trino de Álvaro Uribe Vélez que dice: por presión de Santos para que lo extraditen a Colombia, Andrés Arias fue puesto preso en Estados Unidos. Yo tengo aquí otro trino. Usted me preguntaba, no sé si fue Humberto o usted, Jorge Iván, esos días que el movimiento político mira cómo iba con el tema de la paz. Acaba de enviar un trino al presidente del movimiento político Mira, el doctor Carlos Alberto Baena, que dice: celebramos el acuerdo final que termina conflicto con las FARC, el cual, de ser aprobado con plebiscito, abre la puerta para construir la paz. O sea, Jorge Iván, que estamos con la paz y seguramente estaremos con el sí en el plebiscito, y 3 días después o 4, pero ya le queda la respuesta dada. Chévere. Me están notificando también de parte la Corte Suprema de Justicia ha sido notificada de la captura de Andrés Felipe Arias. A las 2 de la tarde en la Florida se hará una audiencia para definir pues su situación. Con esto está ya confirmado entonces la captura de Andrés Felipe Arias, recordado ustedes, ministro de Agricultura, y recordado precisamente por agroingreso seguro, que para muchos era agroingreso inseguro, que fue donde la plata de los campesinos lamentablemente fue a parar a los grandes amigos plenipotenciarios y digamos financiadores de la campaña del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de actrices y también de muchos personajes pues de la vida política, menos a manos de quienes necesitaban esos recursos, que eran los campesinos. Si fue por presión del presidente Santos, pues es para que venga a explicar lo de agroingreso seguro. Se empiezan a cerrar, pero como siempre el teflón está ahí, ¿no? La cabeza siempre está con el teflón ahí, que todavía no cae. Nos llegan muchas noticias y pues es interesante la entrevista que estamos haciendo. Y dice: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó acción de nulidad electoral por nombramiento del coronel Nelson Rincón. O sea que el caso en este momento, en primera instancia, entonces, que quedaría a favor, quedó negada las pretensiones que tenía el abogado, entonces, donde decía que había sido pues ilegal el nombramiento de parte del secretario de Tránsito. Bueno, ya se retiró, pero quiere decir que sí estaba bien nombrado. Ya no se debe trasnochar el alcalde Mauricio Arbitas. Sí, porque estaba muy preocupante esa situación, sobre todo que venían muchas presiones donde decían de que a través de eso pues caería entonces también el alcalde de Cali. O sea que continúa no solamente la decisión que tenía el alcalde, sino que ya descansa él en este tema jurídico. Continuamos nosotros, teníamos entonces también está con nosotros Liliana Fernández, quien nos va a hablar acerca, tienen ustedes una marcha que van a realizar, creo que es mañana que van a realizar la marcha ustedes, donde van a protestar precisamente por todo esto. Sí, nosotros estamos invitando a toda la gente a que participe de la gran marcha que tenemos mañana, desde el sector La Fonda hasta la Reforma, porque todos hemos sufrido el flagelo de la inseguridad en el corregimiento. O sea, estamos muy inseguros, llevamos más o menos unos 3 años donde los robos son continuos, no hay presencia de la autoridad en ninguna forma, Secretaría de Gobierno no se ha pronunciado en estos sentidos. Y en este caso, Secretaría de Gobierno, se me habla de 3 años y estamos con la misma secretaria que la doctora Laura Lugo. Lugo, y no ha pasado nada. ¿Usted no han encontrado respuesta por parte de ella? Pues nosotros nos hemos reunido mucho con las entidades, sí, policía, el ejército, con muchas entidades que hacen parte de este gobierno, pero nosotros no hemos tenido respuesta. El corregimiento de Carmelo ha estado totalmente olvidado por la parte de seguridad. Como decíamos, ya ahorita no es los paramilitares ni la guerrilla, sino la delincuencia común. Lo que nos está afectando ahorita son la delincuencia común, y ya no es en la carretera, que el celular, que la moto, no, ahora son las casas, se nos están entrando a todas las casas, sí, y eso nos está afectando todo. Pero eso también está sucediendo, tengo entendido, en el corregimiento de la Reforma. Es que ese es nuestro corregimiento, es Villa Carmelo con Buitera. Nosotros estamos en la mitad entre el corregimiento Villa Carmelo y la Buitera, y estamos totalmente, aislados de la parte de seguridad, no tenemos ningún
ningún apoyo de la parte de la autoridad. Humberto. Permítame mandarle un mensaje al alcalde Mauricio Armitaz para decirle, alcalde, así como se hacen reuniones en los corregimientos, también lo invito a que visite en este momento el desolador panorama en el sector de Las Palmas en Meléndez. Difícil la situación, pasábamos precisamente la noticia con nuestra periodista Natalia Perea y la verdad es que... Sí, no, la noticia ya estuvo, yo lo que estoy invitando a Mauricio Armitaz es para que vaya, para que se dé cuenta de lo que pasó y en qué puede colaborar. Es que esto me hace recordar cuando empecé a hacer la política, cuando entré al distrito de Agua Blanca, que cada rato se incendiaban, porque lo que usted decía es que esas casas son construidas con esterilla y eso prende muy fácil, muy rápido. Y yo me acuerdo que me tocaba cada que había un incendio, entonces ir a la Beneficencia del Valle a que me dieran frazadas, a que me dieran ollas, que me dieran comida, bueno, que hiciéramos la tarea que debe hacer todo político. A los políticos, pues, ojalá se hagan presentes por allá para ayudar a la tristeza que invade a 30 familias o 30 casas donde vivían familias. Frente al llamado que hacía también nuestra periodista Natalia Perea desde el sitio de la emergencia, donde se solicitaba pues la presencia de en Cali, me están confirmando que ya se había despachado el equipo, digamos las personas de los linieros para poder separar la energía de ese sector, porque decía ella que habían cables que estaban en el suelo. Continuamos nosotros entonces con los representantes de Villa Carmelo y de zonas rurales, quienes vienen alertando sobre el tema de inseguridad, han sido muy claros, más de 3 años se han intentado reunir con la entonces secretaria de gobierno, digamos de la administración actual, y que continúa hoy en la administración de Armitaz la señora Laura Lugo, pero que lamentablemente pues se ve, yo creo que con este tema de lo que le pasó al señor William Arroyo y a su familia, de tener que vivir no solo el secuestro, el robo, sino el secuestro de su familia por varias horas, amarrados ellos en su casa mientras los robaban y todo eso. Pero don Milton Hidalgo, que también nos acompaña, ¿ustedes han tenido acercamientos? ¿El alcalde Mauricio Armitaz ha estado con ustedes? ¿Qué les han dicho? Sí, señor, el alcalde estuvo el 14 de mayo en el corregimiento de Villa Carmelo a las 5:30 de la mañana, nos citó. Ahí hubo buena presencia de parte de la comunidad y él en ese momento le dijo al comandante de la buitrera, que es el que le toca esa área, que le pusiera más seguridad al corregimiento. Bueno, hubo unos compromisos y a los 8 días le robaron el transformador en la vereda Dos Quebradas. O sea, eso fue palabras más, palabras menos, pero en la realidad no pasó nada. Hubo otro robo. Le robaron, ¿sabe cuántos transformadores se han robado en el corregimiento? Se han robado 2 en la vereda Dos Quebradas, 2 en la vereda La Candelaria, 3 en la vereda La Fonda y 3 en la vía principal. En total 10 transformadores que se han robado en el corregimiento de Villa Carmelo. Ustedes que están en la zona, que están en el sector, William, ¿ustedes qué le piden ustedes? Es decir, ¿le piden mayor presencia de la policía o ya se empiezan a pedir ustedes que les apoye también, digamos, el batallón de alta montaña que está con ustedes? Mire, Giovanni, le voy a decir lo siguiente. Yo empecé a hacer política por los corregimientos y conozco los 14, 16 corregimientos, 15 corregimientos que, pues, Golondrinas, La Paz, La Leonera, etcétera, etcétera, y pareciera que esos sitios no pertenecieran a Cali. A los políticos, ¿sabes por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué me decían a mí? Hombre, deje de preocuparse tanto por trabajar en los corregimientos, porque esos son poquitos votos. Eso es lo que pasa en la zona. Entonces, pues yo les digo, hombre, de allí es de donde viene la comida para nosotros. ¿Por qué no entendemos eso? Es que a toda hora es pensándose politiqueramente, tristemente lo tengo que decir y repito, allá en el sector de La Paz, de la Leonera para arriba, en el Pico del Oro, allá me encontré cuando estaba la CBC permitiendo que cortaran los árboles y allí fue donde nació el conocimiento que me aferré a él de un disco que me cantaron allá los campesinos, que dice: a mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen por apantallar, y allá me lo cantaron y lo hice muy mío. Entonces, ¿por qué? Porque decían que eso era que eso era un peligro, porque entonces si se atravesaban, bueno, iba a haber la catástrofe. Entonces, esto lo comento para decirle, señor alcalde, los corregimientos también son Cali. Allí vive gente muy humilde también, que ha buscado el sustento de sus hijos, que ha buscado la forma de no venirse del campo, sino continuar con su sitio, pero
arreglémosle la carretera, miremos los problemas, mire lo que está pasando y lo que acaban de contar. Fue alcalde, usted le pidió al comandante de la policía que redoblara esfuerzos en vigilancia y a los 8 días, ahí cerquita, en Dos Quebradas, entonces se roban el transformador. Esas son las pruebas de que la gente se desanima. La gente se desanima y dice, bueno, pero viene el alcalde, logramos que venga y nos promete esto y lo primero que pasa es que nos roban el transformador aquí cerquita en Dos Quebradas. Entonces eso me parece muy delicado y sobre todo lo que está narrando William respecto a la forma como dejaron, obviamente, ¿cuánto va a demorar para que su hijo pierda ese trauma? Esa situación que le queda en la cabeza, su esposa, él mismo, el tratamiento psiquiátrico, ¿quién lo va a asumir? Todas esas cosas son las que nos atrevemos a decir aquí en este medio de comunicación. Y de verdad, perdón María, de verdad que es el llamado, yo creo que me sumo también al llamado que usted le hace, no solamente al alcalde, sino también al comandante tanto de la Policía Metropolitana del Valle, el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, comandante de la Valle y de Cali, pero también al ejército. Hombre, yo creo que es un momento, y también ellos tenían, porque ellos tienen la verdad es que donde William, digamos que pasé desde hace algunos días muy cerca, paso también unos días de descanso ahí en la finca de un familiar, y es un sitio hermoso, el paraje, la amabilidad de la gente, están ellos organizados con el tema del WhatsApp también, tratando de brindarse seguridad a ellos, porque dicen que la respuesta lamentablemente por parte de las autoridades ha sido bien por, digamos, el cuadrante que está en el sitio, hace la rondita que puede hacer, pero lamentablemente no es suficiente. Es que cuando yo subí a los corregimientos en Peñas Blancas, allá arriba de Pico el Oro, allá había un campamento del M-19 en esa época. Entonces, por eso digo que conozco la historia de Cali de hace más de 30 años que hice política en los corregimientos, entonces, y por eso soy amigo de la paz. Es que la paz es eso, es ponerle cuidado a estos problemas. Estos problemas es la verdadera paz, solucionar esos problemas. Por eso, en el aspecto de que sigamos en guerra, me llama la atención un chat de Camilo Chará que dice, agrega un comentario en uno de sus chats que dice, le pregunto a mi hijo, si nosotros los buenos matamos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Dice, los asesinos. Y es cierto. Y es cierto, entonces, son situaciones y cosas que si ayudamos realmente, estamos buscando la verdadera paz. La paz, listo, se va a dejar las armas por parte de un grupo subversivo, ojalá se logre con el EN también, pero la verdadera paz está en encontrarle la solución a que le den seguridad al Señor, a que apliquemos la Constitución, que es que nos deben garantizar la vida a los colombianos. Y yo hago un llamado al alcalde para que, así como hizo remesón en otras secretarías, pienso que lo debe hacer en la Secretaría de Gobierno. Pero hace rato, no sé porque la señora Laura Lugo viene desde la administración municipal anterior, desde la alcaldía de Rodrigo Guerrero, y la situación de inseguridad en Cali es lamentable. Desde el año pasado la situación es muy crítica, no solamente en la zona urbana, sino en la rural. Y esta señora, de nada tenemos los caleños, o sea, nada logramos con que el alcalde los escuche, con que el alcalde sepa la situación que estaban viviendo los corregimientos y las zonas urbanas de inseguridad, que conozca si él tiene que delegar a la Secretaría de Gobierno para que adelante las acciones necesarias para mejorar esas condiciones y darle seguridad a nuestros ciudadanos, pero no está sucediendo, desafortunadamente no está sucediendo. Entonces ya es hora que el alcalde piense en alguien que realmente ejecute las acciones necesarias para brindarle seguridad a los caleños, tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque así, si el alcalde sacó recursos para la policía, para incrementar las condiciones de seguridad en nuestra ciudad, si trajeron más de 700 policías a la capital vallecaucana para incrementar el pie de fuerza, pues hombre, ya es necesario que quien está al frente de brindarnos seguridad a los caleños haga las tareas que tiene que realizar, y la señora Laura Lugo desafortunadamente no lo ha demostrado, ni en esta administración que llevamos 7 meses, ni en la anterior. Entonces es necesario que cuanto antes el alcalde tome acciones. Tranquila que ya casi completa el tiempo para pensionarse. Don William, ¿cómo está
¿Ha habido de pronto algún acercamiento por parte de la alcaldía frente a la situación de ustedes? Llegó de pronto la señora Laura María, Lugo. permítame, don William, antes de que ustedes, sino que logramos robar unos minuticos al doctor Laureano Quintero, quien es el gerente operativo de servicios de salud del HV. Ellos están realizando en estos momentos, digamos que con el propósito de adoptar medidas necesarias frente a la posible ocurrencia de situaciones de desastres, se viene realizando en el Hospital Universitario del Valle un ejercicio de contingencia. ¿En qué consiste eso, doctor Laureano Quintero, con los buenos días? Bueno, buenos días. La ciudad y la comunidad siguen requiriendo que estemos listos para cualquier contingencia. En este momento en Italia se está en una situación terrible como consecuencia de un terremoto que ocurrió hace pocas horas, y están poniendo a prueba toda la capacidad de respuesta para sus múltiples heridos. Esto en cualquier momento, como ocurrió en Ecuador, Chile, Haití, etcétera, Armenia, nos puede ocurrir, y es una obligación de los entes de salud prepararse para responder a la comunidad. El Hospital Universitario, en su plan de reorganización y reflorecimiento y de respuesta a la comunidad, está organizando un ejercicio con 100 voluntarios que van a auxiliar como heridos, que van a ser atendidos para poner a prueba toda nuestra capacidad de respuesta. El primer llamado que le tenemos que hacer a las personas hoy es que así, quienes transitan por el sector del sur, que van a escuchar sirenas, ambulancias, movimiento pues de todo el personal médico, es que se está haciendo lo que normalmente se llama un simulacro y que ustedes lo llaman, digamos, un plan hospitalario. Perfecto, muchísimas gracias por su apreciación, es muy trascendente, que mantengan la tranquilidad. Van a haber ambulancias circulando entre el Estadio Pascual Guerrero y el Hospital Universitario, van a estar movilizando unos 100 pacientes. Mantengan la calma y la tranquilidad. Se trata de un ejercicio para probarnos y para garantizar capacidad de respuesta para cualquier situación real en el futuro. Muy bien, pero interesante todo esto que se está presentando, sobre todo como usted lo dice, doctor Laureano Quintero. Además, usted que ha sido una persona que ha estado presente también en muchas de las tragedias, y usted sabe que muchas de las muertes que se presentan en las tragedias es lamentablemente porque la gente no está, digamos, no tiene la capacitación, no tiene la educación de cómo actuar frente a un desastre. Exactamente, la idea es que hemos vivido en todos esos lugares y tenemos que garantizar la mejor capacidad posible de respuesta, porque en esas situaciones cada cosa que se haga puede terminar la vida o la muerte de muchas personas. Doctor Laureano Quintero, activación de plan Esculapio, ¿qué significa Esculapio? Esculapio tiene que ver con dioses de la medicina, dioses que tenían que ver con toda la mejor intervención posible para la salud de las personas. Es el plan máximo de emergencia del hospital que se activará cuando haya múltiples víctimas que puedan llegar a la institución. Bueno, nos están llegando las primeras imágenes y agradecemos también a la jefe de prensa del Hospital Universitario del Valle, Sandra Valencia, que nos hace llegar las primeras imágenes, y ya están ubicados, ¿no?, como carpas y puntos de lo que serían puntos de atención, de triaje. Sí, hay un puesto de atención para la prensa que siempre hay que armarlo, hay un punto de atención para familiares, un punto de recepción de ayudas y de apoyo de grupos de emergencia externos, y una zona para clasificar a los pacientes de la mejor forma posible. Doctor Laureano Quintero, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Sabemos de que ya están ustedes a punto de empezar, y le reiteramos entonces el llamado, doctor Laureano Quintero, que la gente no se vaya a preocupar por el movimiento de ambulancias, por todo esto que va a pasar, pues se va a tratar de un simulacro que están haciendo ustedes frente a este plan que han denominado, mejor ustedes, activación del plan Esculapio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Giovanni, información de última hora, sube a 73 los muertos tras el devastador terremoto que sacudió al centro de Italia, y el Papa nos invita a que oremos por estas familias. Mire, Humberto, precisamente lo que decía el doctor Laureano Quintero es muy cierto. Se tiene uno que preparar, no necesariamente vayan a empezar a decir que porque el HV está haciendo este tipo de cosas es porque nos vamos a preparar pues frente a un sismo de gran magnitud, el cual tenemos nosotros que entender que estamos en una zona de fallas geológicas y que eso hace parte de lo que nos puede a nosotros pasar. O sea que lo primero que tenemos que hacer es la capacitación de cómo actuar en los lugares de trabajo, en la calle, y sobre todo cómo capacitar a nuestra familia para poder ellos, digamos, actuar en un momento de una tragedia que se presente. El llamado para toda la comunidad: a partir de las 10 de la mañana van a estar ustedes escuchando sirenas en el sector del sur, el sector del estadio y el Hospital Universitario del Valle, escuchando sirenas, viendo de pronto algunas activaciones que van a hacer ellos simulando explosiones. Entonces todo esto que vaya a suceder, entiendan que es un simulacro, que es algo de prevención que está haciendo el Hospital Universitario del Valle para poder preparar todo el personal médico y el personal de ambulancias frente a una tragedia que se pueda presentar en Cali. Mucha atención para que no se vayan a dejar alarmar, porque estamos seguros que van a empezar las redes sociales a activar que hay una gran emergencia en Santiago de Cali. Y tenemos que prepararnos, porque Cali
reconocido por el doctor Zamorano en una entrevista reciente, no está lo suficientemente preparada para enfrentar temas de catástrofes. No tenemos las vías, no tenemos los equipos, eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, qué bueno es dirigir un noticiero que informe, que cumpla su tarea periodística de estar informando y estar alertando a la ciudadanía. Según Uribe, Arias fue capturado por presión de Santos. Si esto es cierto, estamos ante el presidente con mayor influencia de la historia. Pues eso sería, ojalá empiece imagínese influir en Estados Unidos. Y ojalá empiece a traer toda esta gente que se ha volado del país. Usted sabe que hay muchos, empecemos desde Termoincali, por aquellos que se fueron con toda la plata de Corpifacífico, empecemos por los temas de Dragacol, de Foncolpuertos, de Isagen, tanta gente que se ha ido también. No, pero ahí en lo de Arias hay un delito claro, ¿cierto? Sí, claro. Hay un delito claro y es que se perdió un dinero y grande, no fue cualquier bicoca. Yo no sé, Giovanni, por qué ese salto se le olvida. Tal vez porque es el más viejo, diría yo, de aquellos que están jugando golf en Miami y que se robaron la plata de Bancali. O sea que es un pésimo día para el uribismo entonces. Pues yo no sé si será pésimo que le capturen los delincuentes. Para el uribismo. Para el uribismo, pésimo. Pero para los colombianos no, para los colombianos es lo mejor que nos puede suceder porque es capturar a los delincuentes. Pero pregunto, y para que se sepa que el que se roba la plata tiene que pagar. Pero ¿y quién es el cerebro? El cerebro de todo esto sigue con el teflón puesto y nada que lleguen a él. Esperemos que lleguen también, porque aquí tienen que caer todos. Continuamos entonces con el llamado que están haciendo, la invitación. ¿Podemos cantar una rancherita? Claro. Poco a poco me voy acercando a ti. Ay, Dios mío, lo que más queremos nosotros es justicia. Bien pueda. Yo quisiera como hacer una acotación a lo que se ha estado hablando aquí referente a la inseguridad del corregimiento de Villa Carmelo. Yo como dirigente comunal lo que veo como única solución para toda esta problemática de inseguridad en el corregimiento de Villa Carmelo es la subestación de policía, la creación de una subestación de policía en la vereda La Fonda. Es la única solución. ¿Qué tan difícil se lo es eso? pedimos al alcalde, se lo hemos pedido en reuniones de consejo de seguridad que hemos tenido con el comandante de la metropolitana. Hemos tenido como unas 4 reuniones con él. La Fonda es bien arriba, ¿no? Es la Y. ¿Ya lo escribieron? La Y. Sí, lo escribieron como ¿Dónde está el río? Cuando le digo si ya lo escribieron es, verbalmente yo puedo decir muchas cosas que no se van a cumplir, pero si yo presento la petición por escrito a la Secretaría de Gobierno y al comandante de la policía, entonces ya tengo una herramienta para decir si me cumplieron o no. Entonces los invito para que redacten el documento, ¿ya? Y se lo traigan al comandante de la policía y se lo entreguen a la secretaria de gobierno y también radíqueselo al alcalde. Además, porque usted hace parte también de la JAT y la JAL. Ella es presidente de la JAL. Yo soy presidente de la Junta Comunal de la Vereda de la Candelaria y coordinador del Comité de Planificación del corregimiento. Muy bien. Y voy también a ser parte de Sí, el de JAL también. Y nos traen copia de ese oficio y aquí nosotros les ayudamos para que eso se ve una realidad. Yo quisiera también, para que vean la gravedad de este problema, yo quisiera que me escucharan lo que les voy a decir que ha sucedido de 3 años para acá. En la vereda de la Candelaria, al pie de la carretera, en una finca que queda ahí, a 1 metro del andén, asaltaron la finca, amarraron a todos los habitantes de ese predio, los encerraron en una pieza, se robaron 9 cabezas de ganado y en el mismo patio de la casa las pelaron, descuartizaron, se llevaron la carne en un camión y dejaron las cabezas y las patas. Eso. Pues a ver, hay que cambiar al comandante de policía de ese sector. Cada rato lo cambian, cada rato nos cambian. No hay comandante. Espere, le sigo contando. No tenemos cuadrante. Nosotros como Villa Carmelo no tenemos cuadrantes, compartimos con Lido y Huitera. Eso es lo que estamos haciendo el alcalde. Imagínese un compartir un territorio tan grande y compartir con Lido y Huitera no alcanza. Entonces, mire, el procedimiento correcto es hagamos los oficios pidiendo todo eso que ustedes necesitan en materia de seguridad, lo vamos a radicar en la Secretaría de Gobierno de Cali, lo vamos
a radicar ante el alcalde, lo vamos a radicar ante el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. La marcha de protesta va a ser mañana, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde empezamos. ¿Y desde dónde sale? Perdón. Desde la fonda, desde la Y de la fonda. Desde la Y de la fonda y va hasta la Reforma. Hasta la Reforma. Vea, otro puntico que ¿A qué horas, perdón? A las 3. 3 de la tarde estará saliendo entonces la marcha de protesta por todo este tema de inseguridad. En la vereda La Candelaria, atrás de la caseta comunal, hay 3 fincas así como en un triángulo. Los delincuentes cogieron las 3 fincas a la misma hora y las asaltaron. Y las llevaron a todos los del predio de todas las fincas, los metieron en una sola finca, en una pieza, casi violan, hicieron hasta desnudar a una señora ahí, la iban a violar, se arrepintieron, ¿no? Dando gracias a Dios se arrepintieron, pero le hicieron hasta desnudar para violarla. Se llevaron todo lo que más pudieron, ¿ya? De las 3 fincas, huyó un carro, también se llevaron, el carro de don Alberto Ceballos, ¿ya? Bueno. Entonces, el problema es demasiado grave por lo que ustedes están contando, es gravísimo. Entonces, empecemos por ahí y desde el noticiero les ayudamos a impulsar esos oficios. Les agradecemos la verdad la visita, especialmente de ustedes 3 como representantes de esta comunidad, a don William Arroyo, pues el abrazo solidario. Entendemos la difícil situación que está pasando usted y su familia, porque pues le robaron el vehículo. A propósito, ¿el vehículo qué placas tiene? Por si la... RDN 478. ¿Y qué modelo era? ¿Qué? Es una camioneta modelo 2011. ¿Y ahí dónde llevaron todo? Ahí se llevaron todo. Se me llevaron, yo trabajo construcción, trabajaba con la camioneta, se me llevaron unos taladros, una cortadora de cera, mejor dicho. Lo dejaron. Es una camioneta de Platón. Dimas, sí, Sí, una Dimas. Una Dimas. Una 4x4. Me dejaron pues... Bueno, Sí, ¿cómo entendemos trabajar? todo eso, Difícil todo eso. pero hay que seguir unidos trabajando a ver qué Sí, se puede hacer. La comunidad unida y pedirle a los estamentos. Yo estuve por allá, estaba muy bien el chat, lo del WhatsApp, pero lo entiendo que lo tienen como hacia la parte alta. Qué bueno que crearan sobre todo el chat de la Junta de Acción Comunal y de la JAL, que se abarque todo realmente para que empiecen a convertirse ustedes mismos en... Lo que pasa es que es lamentable que corregimiento tan cerca de la ciudad y no tenemos comunicación, nosotros no tenemos antenas de teléfono celular, solamente llega hasta la fonda, no hay comunicación de ninguna especie con la seguridad, o sea, estamos totalmente desolados en esa parte, ni comunicación, y sin comunicación no puede haber seguridad. Estamos con radios de los que utilizan el ejército, pero no es suficiente porque no a toda la gente tiene la modalidad de poder comprar un teléfono de esos. Claro, que está costando más o menos 200-300 mil pesos. Sí, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, William, un abrazo inmenso para usted y para su familia. Muchas gracias. Don Milton, gracias a usted también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también, por supuesto, Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ya llegando al final del programa. María del Carmen, gracias también por acompañarnos. A usted, Gianni, y reiterar que es necesario que se sigan dando estas capturas de los delincuentes de cuello blanco que se están robando la plata de los colombianos, y en este caso de Uribito, como se le decía, que fue quien se robó la plata de los campesinos y la otorgó a reinas de belleza, a los empresarios de ingenios, azucareros, a terratenientes de la costa, que lo único que hicieron fue utilizar ese dinero para después devolverlo en la campaña de él a la presidencia de la República y de Álvaro Uribe. Entonces, eso es lo que necesitamos en Colombia, que la justicia opere, que los delincuentes de cuello blanco sean capturados. Jorge Iván Mejía, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Al señor alcalde Armitage, que se ponga las pilas con esa secretaria de gobierno que lo está haciendo quedar mal. Póngase las pilas. Y que se haga presente en el sector Las Palmas. Eso es una oportunidad para que se faje con la sociedad caleña. Jorge Isatomo, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos. Y los esperamos mañana, pues desde las 6 de la mañana aquí en Super... 5 de la mañana con Alborada. Bueno, 5 de la mañana con la Alborada en Super Noticias del Valle. Muchas gracias. Yo simplemente tengo para decir al finalizar el programa que estaban preocupados los deportistas porque se anunció un recorte en Coldeportes, Clara Luz Roldán. Pero ya he dicho, el recorte es en infraestructura. Los deportistas todos siguen con la platica que se les está asignando. Muy buena aclaración, Isaac. Muy bien, Humberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Pues, a todos nuestros televidentes, seguir cumpliendo la tarea de periodistas. Y en lo que dije respecto a que la mujer es fundamental en el hogar, en mantener el hogar, pues me llega un mensaje que dice... ¿Ya lo apretaron?
No, póngale cuidado a ver si fue que me apretaron. Dice, una mujer le dice a su esposo, amárrame y haz lo que más te guste. El marido la amarró y se fue a tomar cerveza. Hoy está de cumpleaños Norberto, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es el cumpleaños Norberto Tascón. Casi se nos pasa por ya lo teníamos preparado. Le tenemos, además, de verdad que le queremos desear en nombre de todo el equipo de trabajo. ¿Pero fue que se le celebraron anoche? Porque hoy se nos voló. Yo creo que él es el que manda este mensaje de que amarró a la esposa y se fue a celebrar cerveza, más bien pues todo el equipo de trabajo, en nombre de todo el equipo de trabajo de nuestro director Humberto Pava Camelo, del personal también del equipo de Cali TV, pues se unen a esta celebración de vida que llena a don Norberto Tascón, nuestro analista y también nuestro amigo, así que el equipo le ha preparado y que no se vaya a perder la celebración que le tenemos aquí en la empresa. Bueno, vea, además también, entonces que se vaya cumpliendo años. Giovanni es que está cumpliendo años. No, pero aquí no importa, cuando cumple años celebramos todos. Jason. Sí, bueno, pero cuando cumple años uno celebramos todos y el jefe paga, entonces eso es lo bueno acá. No, pero hoy no llegó la arepita de queso. Pero hoy Norberto el que compra, yo pensaba que Norberto llegó tarde. Llegó tarde, entonces tampoco. Mañana en punto al mediodía, mejor, siempre al mediodía estaremos nosotros con las super noticias del Valle. A las 5 de la mañana llegará Villalba con la Alborada. A las 6 de la mañana estarán nuestros equipos, nuestros periodistas entregándoles la mejor información con Camilo Chará. A las 7 de la mañana llegará doña Etelvina Pirativerio, doña Mayra, entregándoles a ustedes lo mejor de la sátira política. Y esta noche entre la verdad y la amistad con los verdaderos héroes de la patria. Así es, y a las 8 de la mañana, recuerde, estarán nuestros analistas nuevamente. Queremos rendirle este homenaje a nuestro analista Norberto Tascón, que Dios le bendiga, le llena de vida y que disfrute con su familia. Lluvia de bendiciones, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Estas fueron las super noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios. Mi canal. Super Noticias del Valle y el canal Cali TV acompañan a nuestra selección en